¿Qué nos dice el libro de Génesis? ¿Qué misterios revela? Nos dice cómo llegamos aquí y cuánto tiempo llevamos aquí. Nos dice quiénes somos y por qué somos tan diferentes el uno del otro. ¿Qué dice acerca del matrimonio o de los géneros? ¿Cómo explica la maldad, el sufrimiento? ¿Qué dice un libro que habla de nuestros orígenes acerca de a dónde vamos? ¿Cómo un libro de comienzos revela lo que ha de venir? Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Y antes de comenzar, quisiera tomar un momento para orar, ¿verdad? Y orar una vez más porque ciertamente necesitamos del Señor. Y hay varias cosas por las que yo quisiera orar en esta mañana antes de comenzar a predicar. Y voy a orar por los enfermos, pero también voy a orar en acción de gracias porque ciertamente Dios ha sido bueno, no solamente con nosotros en general. Déjeme decirle algo. Hoy que yo tenga conocimiento, hoy se están cerrando 8 iglesias aquí en los Estados Unidos. Y estas cosas son bien tristes. Son bien tristes porque el enemigo vino a hurtar, a matar y destruir. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios que nuestra iglesia, en medio de toda la pandemia y todo eso, sucedió algo milagroso de que comenzó a crecer, ¿verdad?, de una manera increíble. Y Dios ha sido fiel con nosotros. Eso no significa que somos mejores que nadie, simplemente que Dios ha sido misericordioso con nosotros y por ende necesitamos ser agradecidos a Él. Amén. Así que en humildad les digo esto, ciertamente hay muchas iglesias que predican la palabra de Dios, que predican la pureza de la palabra de Dios, pero que están pasando por temporadas difíciles. Y eso es sin añadir a la iglesia perseguida, ¿verdad?, que está fuera de de los Estados Unidos en cierta medida. Nosotros somos perseguidos de una manera, pero esta gente en el área de China y en las áreas, ¿verdad?, del Medio Oeste están ciertamente también siendo perseguidas. Pero quiero darle gracias a Dios en mi oración también esta mañana y quisiera que ustedes se unieran a mí junto a esto. Richard hoy está con nosotros, estuvo bastante enfermo. Joe lo vi por ahí también. Se cayó de un velocípedo, creo que era, que estaba corriendo, ¿no? Estaba corriendo bicicleta, ¿verdad? Y se cayó y había un mal pronóstico, pero hoy el Señor lo ha traído aquí caminando, ¿verdad?, en pie, y le damos gloria a Dios por eso. Estuvimos también, estamos orando en esta mañana también por Inés y su esposo Ernesto. Ellos tuvieron que salir. Tienen un hijo en el área de Indiana. Su nombre es Jesús, le dicen de cariño Chuito. Y vamos a estar orando por ellos en esta mañana. Él tuvo una situación, ¿verdad? Su hijo tuvo una situación donde él está ahora mismo en el hospital, en emergencia. Así que si usted es tan amable, ¿verdad?, y su salud le permite, póngase de pie conmigo y vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre bueno, tu palabra nos recuerda y nos dice que tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Tu palabra nos invita a exclamar: ¿a quién iré, Señor, si no es a ti? Si tú eres quien único tiene palabras de vida. Tú eres nuestro refugio en la tormenta. Tú eres nuestro médico por excelencia. Tú eres nuestro escudo, nuestro escondedero. Tú eres, Dios del cielo, nuestra agua refrescante de vida. Señor, y venimos a ti en esta mañana en humildad. Primeramente quiero pedirte, Dios del cielo, por los pastores y por las iglesias que hoy están siendo cerradas tristemente, Señor. Y te pido misericordia no solamente para los pastores, sino también para cada uno de los miembros que formaba parte del cuerpo de Jesucristo en cada una de estas iglesias. Probablemente hay muchos de ellos que están haciéndose muchas preguntas. Otros están preguntando ciertamente dónde está Dios en todo esto. Y yo te suplico en el nombre de Cristo Jesús que a través de tu Espíritu Santo
tú puedas traer, Dios del cielo, de tu paz sobre la vida y los corazones de cada una de estas personas. Trae ánimo, fortalécelos en medio de la tristeza, fortalécelos en medio de momentos como estos de crisis y de confusión, Padre Celestial. Señor, en esta mañana te doy gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios de planes perfectos, Señor. Y nada de esto a ti te ha tomado por sorpresa. Solamente te pido, Dios del cielo, que permanezcas con ellos. Y te doy las gracias porque sé que tú eres un Dios fiel a pesar de que muchas veces nosotros somos infieles. Gracias por tu fidelidad. Señor, en esta mañana te doy gracias por Richard, te doy gracias, Dios del cielo, por Joe. Te doy gracias, Dios del cielo, por muchos de los que están hoy en medio de nosotros, Padre Celestial, que en estas semanas pasadas tuvieron algún accidente, estuvieron enfermos y hoy, Dios del cielo, tú los has traído aquí, Padre Celestial. Una vez más, para que ellos puedan levantar sus brazos en adoración a ti, en acción de gracias. Porque aún en medio del sufrimiento, aún en medio de situaciones, Dios del cielo, que no estábamos esperando, tú te haces presente en nuestras vidas, Dios del cielo. Tú haces pozo, Dios del cielo, en medio del desierto. Tú nos enseñas y nos muestras a través de tus caminos, Dios del cielo, lo que podemos hacer en momentos como estos. Y no es tratar de resolver el problema, sino más aún esperar y confiar en ti, Dios. Señor, en esta mañana te pido por Inés, por Ernesto, por su hijo, Padre Celestial. Tiene el nombre de tu hijo, se llama Jesús, el hijo de Ernesto. Señor, yo te pido por Chuito, Padre Celestial. Tócalo allí en aquella cama de hospital. Y sobre todas las cosas toca su corazón, toca su alma. Dios del cielo, si él no tiene una relación contigo, hoy te pedimos que a través de la convicción de tu Espíritu Santo, él pueda reconocerte a ti como su Señor y Salvador. Dale fortaleza a la familia, a los hijos, Padre Celestial. Permanece con ellos, Padre Santo. Señor, y aquellos que nos están viendo, Dios del cielo, a través del mundo, por las redes sociales, te suplico que si alguno de ellos está pasando por un momento de dificultad, de enfermedad, de dolor, de angustia, Dios del cielo, que ellos te abracen a ti, Señor. Que ellos se tomen de tu mano, Padre Celestial, porque tú eres un Dios fiel, aún en medio de y a pesar de, Dios del cielo. Señor, te doy las gracias en esta mañana por el privilegio y la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti y presentar cada una de nuestras necesidades en confianza, sabiendo que tú nos has escuchado y que tú cumplirás de acuerdo a tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias y te doy toda la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Puede tomar asiento en esta hora. Gloria a Dios. Y seguimos, ¿verdad?, trabajando nuestra serie del libro de Génesis, ¿verdad? Y nuestra serie ha sido titulada En el principio. Y hoy vamos a estar hablando de una historia verídica, verdadera. Y vamos a estar hablando de Noé y el diluvio, ¿verdad? Vamos a estar hablando de lluvias y todo este tipo de cosas. Y pensando en Noé y pensando y estudiando el capítulo 9 de Génesis, estaba pensando y me vino a la mente una cosa que me sucedió con mi esposa hace mucho tiempo atrás. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algún contrato alguna vez? ¿Cuántos de nosotros hemos firmado un contrato? ¿Verdad que sí? Cuando tú compras una casa, haces un contrato. Cuando compras un vehículo, haces un contrato. Cuando tomas un préstamo, que no lo recomendamos, pero haces un contrato. Ciertamente, constantemente y consistentemente hacemos contratos, ¿verdad?, con las personas. Pero hay un contrato bien grande que me vino a la memoria y quiero compartir con ustedes. Y fue el contrato que hice hace 19 años atrás con mi esposa Raquel. Y pensando en eso, me remonté a esas semanas cuando estábamos a punto de casarnos. ¿Cuántos de ustedes que ya han sido casados se acuerdan el estrés que trae esas últimas semanas antes de la boda? ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano si no quieren, pero yo la voy a levantar, cuántos de ustedes tuvieron las discusiones más fuertes con su esposo, con su esposa en esas últimas semanas antes de casarse? Oren por el pastor entonces. Yo recuerdo, ¿verdad?, que en esa última semana yo estaba preparando todas las cosas de la boda, mi esposa estaba trabajando otras cosas, y recuerdo que dentro de este estrés
llegó un momento donde mi esposa y yo tuvimos que hablar. En aquel momento era mi prometida, mi amada, mi novia, y tuvimos una discusión. Y el estrés sacó ciertamente, ¿verdad?, lo mejor de mí. Y recuerdo que en medio de la discusión, ignorantemente, tontamente, si mi mamá estuviera aquí me hubiera dicho estúpidamente, Jaime, ciertamente le dije a mi esposa, ¿sabes qué, Raquel? Te voy a decir algo. De la única razón que quiero decirte que me voy a casar contigo mañana es porque ya toda mi familia viajó de Puerto Rico y todos mis amigos están aquí, porque si no, no me casaba contigo. Estoy molesto. Y mi esposa me miró y me dijo, yo pienso lo mismo. Así que estábamos de lo más, ¿verdad?, contentos por casarnos, ¿verdad? El estrés y las situaciones que rodearon la boda me llevaron a un punto de frustración. Pero lo interesante es que aún así, a pesar de todo esto, hicimos nuestros votos y nos casamos. Simplemente nos casamos a pesar de todo lo que atravesamos en esas semanas antes de la boda, porque teníamos un pacto. Habíamos hecho un contrato, habíamos hecho un compromiso el uno al otro. Un pacto simplemente es un acuerdo, es un contrato y usualmente se hace entre dos personas que se comprometen mutuamente para respetar lo establecido y lo acordado y estipulado en ese contrato. Antes de nosotros casarnos por la iglesia, fuimos, ¿verdad?, semanas antes a la corte y llenamos una hoja, llenamos unos blancos y nos habíamos comprometido delante de la ley. Habíamos hecho un pacto mutuo delante de la ley de que íbamos a casarnos y eso nos iba a unir y iba a unir todo lo que éramos y todos nuestros bienes, ¿verdad? Los contratos brindan estructura. Los contratos traen orden y son esenciales para las relaciones. Relaciones que ciertamente están comprometidas o quieren comprometerse. Un contrato nos dice lo que podemos esperar de la otra persona. ¿Usted no se acuerda si se casó por la iglesia cómo fueron sus votos? En salud y enfermedad, en tristeza y alegría, en abundancia y escasez. Y cada vez que la gente dice escasez y enfermedad, dicen, ay Dios mío, que nunca pase. Pero ciertamente hay un contrato que va más allá de nuestros sentimientos. Nace de una decisión de parte de dos partes que se comprometen a cumplir con este pacto o este contrato. De la misma manera Dios establece y estructura su relación con nosotros a través de un contrato. Pero este tipo de contrato o este tipo de pacto de parte de Dios tiene algo en particular y afirma a través de esto su propio carácter y lo que Él es. Dios muestra a través de su pacto con su creación quién es Él y muestra cada uno de los beneficios y bendiciones que recibimos cuando aceptamos vivir bajo este pacto o este contrato. Por lo tanto, no podemos modificar este pacto. No podemos cancelarlo simplemente porque Dios es el autor y el creador de este pacto. Y en su soberanía, Él decidió hacer un pacto con el hombre de manera vinculante. Pastor, ¿qué es esa palabra vinculante? En otras palabras, de manera obligatoria. Tiene que ser cumplido este contrato de parte de Dios en su totalidad por su parte como creador y como hacedor de este pacto. Así que es importante que entendamos que Él decidió hacer un pacto con el hombre de una manera vinculante, de una manera obligatoria de su parte hacia cada uno de nosotros. En la Biblia vemos diferentes tipos de pactos. El pacto de Dios con Adán, o el pacto adámico, el pacto de Dios con Noé, que es el que vamos a estar mirando en esta mañana, que es un pacto universal y es un pacto incondicional. El pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Moisés, el pacto de Dios con David y por último el nuevo pacto de gracia que cada uno de nosotros recibimos a través de Cristo Jesús. Hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Pastor, ¿nos está dando una clase de leyes hoy? Bueno, es que necesitamos la base, ¿verdad? Para poder entender lo que la Biblia nos quiere decir. Hay pactos que son condicionados a algo y hay pactos que son incondicionales. El pacto condicional es cuando
una acción de Dios se da como respuesta a alguna acción de parte del hombre a quien va dirigido el pacto. Uno de esos ejemplos lo vemos en Éxodo capítulo 34. No creo que lo tengo en pantalla, déjeme buscárselo rápidamente aquí. Mire lo que dice los versículos de Éxodo capítulo 34, versículos del 10 en adelante. Mire lo que dice. El Señor respondió: escucha, yo hago un pacto contigo, está hablando con Moisés, en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor. El imponente despliegue del poder que yo haré por medio de ti. Ahora mire lo que dice el versículo 11. Pero presta atención a todo lo que te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hitías, a los fereceos, heveos, jebuseos. Y mire lo que dice el versículo 12. Ten mucho cuidado de no hacer tratos con el pueblo. Aquí viene la condición de su pacto. No adores ningún otro Dios. Más adelante dice: no hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en otras tierras. No hagas dioses de metal fundido. Deberás celebrar el festival de los panes sin levadura. El primer nacimiento de cada animal me pertenece. Nadie podrá presentarse ante mí sin ninguna ofrenda. Y por ahí sigue dándole las condiciones del pacto que él había hecho con ellos. Al final dice, versículo 27, después el Señor le dijo a Moisés: escribe todas estas instrucciones porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Y eso es un pacto que es condicional. Aunque no era para siempre, en aquel momento específico Dios hace un pacto con Moisés y con Israel y le da una serie de normas o de reglas para así él poder cumplir su parte del contrato o del pacto. Pero también está el pacto incondicional. Está el pacto que también se conoce como unilateral. Y es cuando Dios en su soberanía declara algún plan o propósito para el hombre. Y su cumplimiento solo depende de la base a lo que Dios ha prometido a causa de lo que Él es. Y no depende ni de la conducta ni de la actitud del hombre o de su creación. Eso es un pacto incondicional. Y este pacto incondicional y unilateral fue el pacto que Dios hizo con Noé. Así que vamos a mirar nuestras Biblias en Génesis capítulo 9, y voy a comenzar leyendo el versículo 11 y luego voy a regresar a otros versículos. Dice: sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Este es Dios hablando. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Este capítulo 9 básicamente, cuando lo miramos desde el comienzo, presenta una serie de cosas que sucedieron y que Dios habla a Noé luego del diluvio. Para los que no saben qué fue el diluvio, fue en un momento dado de la Biblia donde Dios ve la maldad del ser humano, donde Dios ve lo malo del hombre y dice: esta gente ya se pasaron de la raya, ¿verdad? Y luego de que trata de trabajar con ellos no hacen caso, encuentra a un solo hombre llamado Noé, que era perfecto, obediente delante de él, y le da una serie de instrucciones y le invita a que construya un arca, una barca gigantesca, para que ponga animales adentro, entre él, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Y luego de que él hace esto y está construyendo esta barca por alrededor de 120 años, entra a la barca, entra con los animales y Dios decide eliminar la tierra, eliminar todos los seres vivientes, y a quien único dejó vivo fue a Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 esposas de sus hijos y a este grupo de animales. Y esa es básicamente la sinopsis de la historia, ¿verdad? De lo que sucedió con el arca de Noé y lo otro que vamos a estar mirando en esta hora. Si resumimos los primeros versículos del capítulo 9, podemos ver cómo Dios se reúne con Noé, instruye a Noé, guía a Noé y bendice a Noé y a su familia. En este capítulo 9, en los primeros 7 versículos, vemos cómo Dios le dice a Noé: oye, voy a bendecirte, así que te voy a dar una misión. Fructifícate, multiplícate. Lo mismo que le dijo a Adán y a Eva en el principio, ahora le dice a Noé: Noé, quiero que te multipliques, que cojas y llenes la tierra.
Otra cosa que hizo también fue que cogió a los animales y le dijo: los animales ahora van a tener temor de ustedes. Tú vas a tener autoridad sobre los animales. Vas a poder alimentarte de los animales. Y con eso los bendijo con provisión y comida. Le dio orden al mundo. Le dio unas instrucciones a Noé y a su familia para traer orden al mundo. Y sobre todas las cosas trajo protección al hombre. Cuando miramos esos primeros versículos del capítulo 7 podemos ver también, o del capítulo 9, podemos ver también que Dios le dice: oye, el que aquí de los hombres mate va a ser juzgado de igual manera, y la sangre del cuerpo del muerto va a exigir, ¿verdad?, la sangre de la persona que lo mató. Hubo un orden, hubo una serie de cosas que Dios puso en orden luego de que volvió a eliminar la tierra o a las criaturas de la tierra, la humanidad, y volvió a ser una criatura o una creación nueva. Dios bendice a Noé y a sus hijos, y esas bendiciones que ellos recibieron son las mismas dadas a nosotros. Esta bendición de parte de Dios es su gracia, su misericordia, su perfecta voluntad sobre cada uno de nosotros, su gozo, sus grandes bendiciones y buenas intenciones. La realidad es que la bendición que fue dada a Noé fue entregada de igual manera a su descendencia, o sea, a cada uno de nosotros. Pero hay un problema, hay un reto, y es que muchas veces ignoramos estas bendiciones y por eso no podemos disfrutarlas. La gran necesidad de la raza humana hoy es simplemente recibir la misericordia y la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y muchas veces lo presentamos, muchas veces hacemos estas grandes producciones dentro de la iglesia, salimos a evangelizar, hacemos tantas diferentes cosas, ponemos ahora anuncios hasta en los juegos de fútbol, hasta en el Super Bowl, y lo que tratan de hacer es criticarnos. Y ciertamente la gente, aún a pesar de esto, no quieren recibir porque no sienten la necesidad de que hay un Dios poderoso que les ama y quiere salvar sus almas. Dios sabía que Noé y su familia tenían una necesidad luego del diluvio. Él sabía que Noé y su familia habían pasado por la tragedia más grande que cualquier ser humano pudiera haber pasado jamás o pudiera haber experimentado. Noé fue testigo de la exterminación de toda la humanidad a través del diluvio. Ponte por un momento en la posición de Noé. Nunca había visto lluvia, pero Dios lo manda a construir un barco. Y está trabajando 120 años, alrededor de 120 años, y llega el momento, entran los animales, entra él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, y él puede observar cómo todo el resto de la humanidad perece a causa de la maldad y el pecado que había en el mundo. Ellos necesitaban una garantía. Ellos necesitaban tener la paz que luego de este diluvio necesitaban que Dios les dijera, les enseñara, les mostrara algo que les trajera paz a su corazón de que esto jamás volvería a suceder. Ellos necesitaban la garantía de que la semilla que ellos estaban plantando al multiplicarse para llenar la tierra sobreviviría para así poder cumplir el propósito que Dios le había dado a ellos. Y porque Dios conocía cada una de sus necesidades, Dios decide hacer un pacto unilateral, incondicional con Noé. Mire lo que dicen los versículos del capítulo 9 de Génesis, versículos del 8 al 10. Entonces Dios les dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo, yo, Dios hablando, confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que estuvieron en el barco con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. El autor de este pacto, de este contrato, simplemente y claramente es Dios. Aquí vemos claramente un pacto de parte de Dios para el hombre y para la creación de Dios, para los animales. Hasta los animales entraron en el pacto. Dios bendice a Noé y a la creación con un nuevo comienzo y lo confirma haciendo un pacto con la humanidad y toda criatura que vive sobre la faz de la tierra. Este pacto universal, este pacto alcanzó a Noé, pero también nos incluye a cada uno de nosotros, a cada uno de sus descendientes el día de hoy. Un erudito dijo sobre el pacto de Dios a Noé lo siguiente:
El pacto noético no provee redención, más aún preservación de la creación. Este es el contexto en el cual la redención será realizada. El pacto de Dios con Noé, iglesia, nos señala a aquel que nos salvará del diluvio, del juicio de Dios, y preparará el escenario para futuros pactos que Él va a presentarnos a nosotros, donde Él muestra que preservará la tierra y las personas que en ella viven. Tú y yo, ciertamente y claramente, estamos incluidos en esta garantía dada por Dios, no solamente a la creación, sino también a nosotros. No solamente incluye a los animales, no solamente incluye a tus perritos, no sé si a los gatitos, ¿verdad? Como dijo el pastor, pero ciertamente incluye a todos e incluye a cada uno de nosotros. Este pacto no solamente es para tus hijos, es para los hijos de tus hijos. El pacto noético, el pacto que Dios presenta en la palabra y le muestra a Noé, le da a Noé, le expresa a Noé y a su familia, nos alcanza a cada uno de nosotros el día de hoy. Ese pacto es la garantía, y esa garantía está vigente hasta que Cristo venga por nosotros. Usted ha visto que ha habido muchas lluvias, muchos diluvios, pero nunca ninguno ha eliminado nuevamente la tierra. Así que ciertamente Dios es claro en su palabra. Lo que Él promete lo cumple. Mire lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 11. Sí. La segunda vez que usa la palabra pacto en estos versículos. Yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Este pacto no solamente es universal, no solamente nos cubre a todos y cada uno de nosotros, también es un pacto, como dije antes, unilateral. Dios establece su pacto con nosotros. No entra en una negociación con nosotros. Ciertamente Él establece algo y simplemente nos lo deja saber. Un pacto unilateral es diferente a un pacto bilateral. Y se lo voy a explicar de manera simple. Cuando pienso en mis hijos, yo tengo un pacto con mis hijos unilateral. No hay nada que ninguno de mis hijos haga que me lleve a mí a romper mi pacto con ellos de amarlos, de cuidarlos, de protegerlos y de no perdonarlos. No hay nada que mis hijos hagan para que yo haga con ellos algo que no es correcto y que no traerá beneficio a sus vidas. Los vamos a castigar. Vamos a reprenderlos. Vamos a quitarles ciertos privilegios, pero es parte de su crecimiento. Pero nuestro pacto, mi pacto como papá, nunca ha cambiado. Yo no me senté con mis hijos a negociar nada. Simplemente desde el momento que yo tuve a mis hijos, yo decidí cuidar de ellos. Yo decidí protegerlos a cada uno de ellos, independientemente de sus actitudes, independientemente de que fueran hombres o mujeres, independientemente de que fueran unos más rebeldes que los otros. No dependía de nada de lo que ellos fueran, dependía totalmente de quién soy yo como padre para ellos. Y eso es lo mismo que Dios hace con cada uno de nosotros. Un pacto bilateral es como lo que dije antes, cuando mi esposa y yo nos casamos, entramos en un tipo de contrato, de negociación. Nos prometimos y nos juramos amarnos, cuidarnos y protegernos, pero cada uno de nosotros, por su parte, prometió lo mismo. No es el caso de los padres. Nosotros le decimos a nuestros hijos que los amamos independientemente de lo que ellos hagan. Sufrimos, porque ciertamente lo hacemos, pero ciertamente nuestro amor nunca cambia por ellos. Dios estableció este pacto con nosotros, este pacto unilateral, y esto nació en el corazón de Dios, impulsado por su misericordia y por su amor por nosotros. Dios no estableció ni tuvo parte, o Noé, mejor dicho, no tuvo parte en este contrato. Noé no fue donde Dios y le dijo, vamos a hacer un negocio. Yo te cuido los animalitos, pero cuando se acabe esto, por favor, no nos hagas más esto. Hazme una casa de 5 cuartos. Dame más tierra, ayúdame a que no tenga que preocuparme por plantar la tierra. No pudo negociar nada, simplemente de la soberanía de Dios. Dios le dijo, este es el pacto que yo hago con ustedes. Y ciertamente decidió incluir a Noé, a su esposa, a sus hijos y a la esposa de sus hijos. Es unilateral porque la obligación del cumplimiento de este contrato solo depende de una parte. Y en este caso fue Dios.
Noé no podía hacer nada para que Dios dijera o no dijera lo que iba a hacer con él, ni con la creación. Simplemente Dios decidió, determinó en su soberanía lo que iba a hacer con la humanidad, con la tierra y con todo esto que estaba sucediendo. Dios originó este pacto y sus términos. Noé no negoció ese contrato. No pierdas tu tiempo, iglesia. Los pactos con Dios simplemente vienen de parte de Dios. Los pactos con Dios y el hombre suceden de esa manera. Él fija los términos. No hay nada que tú y yo podamos negociar con Dios. Señor, yo te digo que mira, si tú me permites que me den este trabajo y que yo pueda comprarme este carro, esta casa, yo te digo que yo no voy a faltar un domingo a la iglesia. Es más, no me voy a dormir cuando el pastor predique. Es más, no me voy a poner tapones en los oídos porque el pastor grita mucho. No, Dios no trabaja así. No negocia con nosotros. Dios tiene un plan contigo y conmigo desde la fundación del mundo. Y lo mismo que hizo con Noé se extiende hoy a cada uno de nosotros. Dios hace un pacto incondicional, dependiente totalmente de Él. Y Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él es tu creador. Él sabe lo que te conviene y es mejor para ti. Dios le dijo a Noé y a su familia: les garantizo que jamás volveré a destruir al mundo en su totalidad con agua. Mi pacto es para siempre, aunque ustedes fallen o no. No depende de lo que ustedes hagan, depende de lo que yo soy. Es lo que Dios básicamente le está diciendo. Números 23:19 lo dice de esta manera: Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El lenguaje aquí utilizado es uno legal, es un contrato, uno que es irrevocable, un contrato que es inalterable en la palabra, un contrato que es irrompible, un contrato que es permanente, porque había sido hecho desde la eternidad. A Dios esta situación no la cogió por sorpresa. La maldad del hombre no lo tomó a él por sorpresa. Él tenía un plan. Él había tomado una decisión desde el principio cuando nos hizo a su imagen y su semejanza. Él nos había dado ese voto de confianza, esa oportunidad de que nosotros, como llevábamos su carácter, también tuviéramos la habilidad de decidir lo que nosotros íbamos a hacer. Decidimos correr fuera de la voluntad de Dios. Noé experimentó este pacto junto a los animales al construir el arca y haber sido salvo junto a su familia. Noé pudo ver el carácter de Dios a través de todo este proceso y a través de todos estos sucesos que él atravesó. Dios hace un contrato unilateral para que Noé y su familia pudieran tener paz. Para que cuando Dios le dice esto a Noé, le dice: mira, esto que yo estoy haciendo con ustedes no va a depender de ustedes. No voy a hacer lo que hice ahora con esto del diluvio. Aunque ustedes fallen, este contrato ahora se basa en mí, porque ciertamente ninguno de ustedes puede mantener un contrato por mucho tiempo. Ciertamente ninguno de nosotros puede mantener un estilo de vida perfecto como Jesús lo hizo. Y ciertamente Dios le está diciendo y recordándonos a través de este pacto unilateral: tú puedes tener paz, porque aunque ustedes fallen, yo no voy a basar mis decisiones a causa de su inestabilidad, a causa de sus fracasos, a causa, en otras palabras, de su pecado. En todos los pactos que mencioné al principio hay algo en común, y es lo que el texto resume cuando lo leímos. Dios está detrás de cada pacto que Él hace, y Él siempre cumple lo que promete. Esto no se trata de lo que tú le puedas ofrecer a Dios, es lo que ya Dios ha ofrecido para ti, tu vida y la de tu familia desde el principio. Noé tuvo paz porque Dios era quien estaba dando la garantía del pacto. Porque Dios era quien estaba respaldando. No importa con quién tú hagas un contrato. Aquí el detalle no se trata del tipo de contrato que tú hagas. Se trata de la persona que está respaldando el contrato. Es como si tú le dijeras a tu hijo de 5 años de edad: fírmame aquí este papel. Y este papel dice que cuando tú llegas a los 21 años, yo voy a guardar todos los recibos de lo que invertí en ti y tú me lo vas a pagar para atrás. Él no va a poder aguantar ese contrato. Él no va a poder respaldar ese contrato. Pero así no nos sucede con el Señor.
El Señor respalda cada pacto que hace con nosotros. Amén. Asegúrate que tu pacto es con Dios y no con los hombres. Asegúrate que tú haces un pacto con Dios, y simplemente hacer un pacto con Dios es someternos en humilde obediencia a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios. Asegúrate de no negociar con Dios ningún término, porque Dios no trabaja de esa manera. Su pacto contigo no depende de ti, sino de su garantía, de lo que Él ha prometido a cada uno de nosotros. Mire lo que dice los versículos del 12 al 17. Entonces Dios dijo: le doy una señal de mi pacto. Tercera vez que sale la palabra pacto. Es mencionada en estos versículos 7 veces. Mire lo que dice, versículo 12. Entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Versículo 14. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes. Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir todos los seres humanos o todos los seres vivos. Versículo 16. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Versículo 17. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo, Dios hablando, confirmo con todas las criaturas de la tierra. Básicamente, con todo esto que está diciendo estos versículos, lo que Dios le está diciendo a Noé, y nos recuerda a cada uno de nosotros, este pacto es una garantía incondicional. Este pacto simplemente es una señal de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios para cada uno de nuestras vidas. En otras palabras, el autor de este pacto es Dios únicamente, y no depende de lo que Noé o el resto de la humanidad pudiera haber hecho. Cuando miramos esto, vemos Romanos 5:8. En esto Dios muestra su amor por nosotros, en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con este pacto Dios le certificó a Noé y a todos nosotros hoy que la garantía de este pacto es perpetua. La misma agua que había destruido la tierra, ahora Dios lo utiliza para hacer una señal que compromete a Él y su palabra, su pacto, su compromiso con el resto de la creación. Y es importante que nosotros miremos esto en nuestra vida, como dice Isaías 54, cuando estaba hablándole al pueblo de Israel: así como juré en los tiempos de Noé que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré, pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer. Pero mire lo que dice ahora: pero aún así, ese es Dios hablando, mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Gloria a Dios. Pastor, hoy como que esto no me está entrando. Está hablando mucho de pacto, de términos legales. Aquí es la clave, iglesia. Es importante, es necesario, es preciso que tú y yo entendamos algo. Dios ha hecho un pacto, el pacto que hizo con Noé, que todavía nosotros somos parte o beneficiarios de ese pacto. Es claro y simple. Dios juró algo un día, que nunca permitiría que ningún diluvio cubriera la tierra. Pero también más allá de eso dice: no me enojaré contigo ni te castigaré, pues las montañas podrán moverse, las colinas desaparecer. Pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. El pacto de Noé con Dios muestra el amor infinito de Dios por su creación. Él te ama, Él te perdona, Él te redime, Él te cambia, porque tiene un pacto contigo. Aún así, mi fiel amor por ti permanecerá. ¿Sería que Dios no sabía que Israel era un cabeciduro igual que nosotros y no iba a fallar? Pero Dios basó su pacto en lo que Él es, no en lo que el hombre era ni podía ser. El arco iris es una señal dada a todas las generaciones y todas las personas. Es una señal dada por Dios mismo y muestra su amor por la humanidad.
Ahora cada vez que Noé miraba al cielo y veía, no importa que el cielo estuviera oscuro, no importaba que empezaran a tronar rayos ni pasara ninguna de estas cosas. Cuando él escuchaba esto, él no tenía temor, él tenía paz porque decía, aunque haya una tormenta, porque él hizo un pacto conmigo, porque él se comprometió conmigo, no importa lo que esté pasando, no importa cuán alta se ponga el agua, yo sé que al fin del día viene un arcoíris para que él se recuerde y me recuerde a mí del pacto que él hizo por amor a mí, por la misericordia que él tiene sobre mi vida. Y mira cómo el Señor trabaja hoy con nosotros y lo que nos recuerda. Aún en medio de tus momentos de diluvio, aún en medio de tus momentos de tormenta, aún en medio de que tú entiendas en momentos dados de tu vida que te está llegando tus problemas hasta acá arriba y que ya no puedes más, todavía puedes mirar al cielo y decir, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Y ciertamente lo que Dios le está recordando a Noé es, oye, en medio de tus problemas, no importa cuán duro suene el trueno, no importa cuán oscura se pongan las nubes, no importa cuánta lluvia caiga, lo único que te resta en tus momentos de ansiedad y necesidad es mirar al cielo y recordarte que hay un Dios vivo que te habló un día y te dijo que estaría contigo hasta el fin. Gloria a Dios. Y es lo que toda esta historia de estos pactos nos quiere mostrar a nosotros. Que este pacto unilateral no depende de tu perfección. No depende de contratos bobos y tontos que muchas veces queremos hacer con Dios. Depende totalmente de la misericordia y de la gracia de Dios para nuestras vidas. Pastor, pues esto está fácil. Bueno, vamos a ver. Ya estoy terminando. De igual manera, nosotros debemos recordar siempre lo que Dios es en nuestras vidas. Dios es misericordioso. En Dios podemos encontrar reposo hasta que llegue ese juicio final que va a llegar un día. Todavía hay tiempo para que nosotros podamos ser salvos, al igual que Noé, de la ira de Dios. Porque aquí había un problema. No fue que Dios se despertó un día como tú y como yo molesto y se quería desquitar con alguien algún problema que él tenía. Simplemente Dios vio la maldad del mundo. Pastor, pero no tuvo misericordia. No. 120 años puso a Noé a levantar una embarcación. ¿Usted cree que en los 120 años la gente no se acercó y dijo, mira, ¿qué tú haces, Noé? Tú parece que estás loco. ¿Qué es eso de lluvias? Aquí nunca ha caído nada de agua. Yo no sé lo que tú estás hablando. Mira, el Señor me dijo esto porque Noé se lo tuvo que haber contado probablemente. 120 años de misericordia de parte de Dios para un pueblo. Dios no reaccionó a algo. En su justo juicio, en su justicia, tuvo que hacer algo con el pecado y la maldad del hombre. Pero todavía hay tiempo para que tú y yo seamos salvos. La pregunta que muchos nos hacemos entonces es, ¿cómo Noé entró en este pacto y cómo entró al arca? Bueno, simplemente, solamente había una puerta para entrar. En otras palabras, hay una sola manera de entrar. Solo había una puerta para entrar. Y esa puerta era Jesucristo, ¿verdad? Noé tuvo la responsabilidad de hacer lo correcto y de ser obediente. Pastor, ¿qué es lo que tú me estás diciendo con esto? Que yo tengo que hacer algo para poder recibir la gracia y la misericordia de Dios. No te estoy diciendo que esto es por obra. Lo que te estoy diciendo es que tienes que asumir tu responsabilidad. Noé tuvo la responsabilidad de hacer lo correcto, de ser obediente a Dios. Por esto fue justificado delante de Dios. Oye bien, y no me juzgues hasta que termine. Su responsabilidad fue construir el arca y entrar en ella. El pacto y la garantía de Dios fue mantenerlos a salvo. Para Noé poder ser parte de este pacto, para que Noé pudiera ser partícipe de esto que Dios iba a hacer, simplemente tuvo que hacer una cosa, tuvo que ser obediente. Y para ser obediente hay que morir. En otras palabras, Noé entró al arca porque tomó la decisión de morir. ¿Morir a qué? Morir a sus propios deseos, morir a su propio orgullo. A su orgullo de que le dijeran probablemente loco, 120 años haciendo una barca para meter qué cosa y a quién.
120 años donde Él tuvo que abandonarlo todo y morir a sí mismo para poder cumplir con la perfecta voluntad de Dios para su vida. Porque Dios le había dicho algo y le dio una orden. Él tenía la decisión de cumplirla o no cumplirla. Y ciertamente Él decidió cumplirla. Morir no es una condición, no es una obra. Morir es una decisión. Eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque cuando morimos a nosotros, podemos vivir en Cristo, por Cristo y para su gloria. Mateo 16, 24 al 25 dice de esta manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Dios promete en Cristo libertar a aquellos que confían en Él. Y es importante que entendamos esto. De la misma manera que Dios destruyó al mundo a través del diluvio, pero salvó a aquellos que entraron en el arca, hoy Dios promete a través de la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto, que aquellos y cada uno de nosotros que estén en Cristo, nuestra arca segura, Él nos librará de todo pecado, de toda muerte y de toda maldad. Y es importante, iglesia, que entendamos esto. A través del nuevo pacto que es Cristo Jesús en nosotros, hemos podido ser librados y protegidos del fuego que destruirá el mundo. El nuevo pacto no es un arco iris. El nuevo pacto de Dios con el hombre es la cruz, y en esa cruz está Jesucristo. Ponte de pie en esta hora. Hay varias cosas que este pacto nos recuerda. Y este pacto con Noé nos recuerda claramente que aún en medio de nuestras fallas, Dios permanecerá fiel. Si hoy yo puedo hablar de esto es porque Dios ha sido fiel, no solamente conmigo, yo creo que con todos o muchos de cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí. Ciertamente, si yo puedo estar hoy aquí de pie predicando esta palabra, entendiendo que no soy perfecto, entendiendo que hay luchas que yo inclusive como pastor tengo que pelear y batallar, ciertamente es porque Dios es fiel y ha cumplido su promesa y sigue cumpliendo sus promesas, no solamente sobre mi vida, sobre la vida de cada uno de nosotros y de aquellos que creen en Él. Segunda de Timoteo 2 nos dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es Él. Iglesia, el arca es el prototipo, el modelo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el único que puede salvarte. Él es la única puerta. Juan 14:6 lo dice. Jesús les contestó hablando con los discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Dios hizo un nuevo pacto para cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Al igual que en los tiempos de Noé, hoy tú y yo podemos ser partícipes de un nuevo pacto a través de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos 9:15 dice: por eso Él es un mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, hablando de Jesucristo, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. De un pacto que Dios nos ha dado para que tú y yo podamos disfrutar o ser partícipes de Él. En esto Dios muestra su amor por nosotros, en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que Dios está claro en algo. Él te ama y en Cristo está dispuesto a perdonarte. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que a pesar de que tú has sido infiel, Él ha permanecido fiel todos estos años. ¿Qué te quiero decir con esto? Que has pasado por momentos difíciles en tu vida y aún estando a medias en tu relación con Dios, la fidelidad de Dios y el pacto de Dios contigo y conmigo ha sido tan grande que aún Él ha permanecido fiel a pesar de nuestras infidelidades hacia Él. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? Que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y nosotros. Y su muerte en la cruz es la base de esta promesa.
No cualquier promesa, una promesa de amor. Y esa promesa de amor hoy te persigue porque quiere sostenerse. Hoy te persigue porque te ama. Ese pacto, esa promesa, esa garantía que Dios dio a cada uno de nosotros en Cristo a través del nuevo pacto en su sangre, nos recuerda a cada uno de nosotros que en medio de nuestra fragilidad como hombres hay un Dios perfecto que entregó a su Hijo perfecto en una cruz, que lo trajo a un mundo lleno de pecado para que pasara por lo que tú y yo pasamos, pero sin pecado, y pudiera ir a una cruz maldita donde tú y yo deberíamos haber sido crucificados, donde tú y yo deberíamos haber sido juzgados, pero su Hijo fue juzgado por nosotros porque Él mantuvo su compromiso, su pacto con nosotros. Su amor hoy te persigue, aún hoy, porque quiere sostenerte. No podemos ganarlo, no podemos merecerlo, solo podemos recibirlo. ¿Y cómo lo recibimos? Como les dije antes, muriendo a nuestro yo, muriendo a nosotros mismos. Simplemente, iglesia, quiero decirte que su amor, que su compromiso contigo, que su pacto es uno sin condición. Así que en esta hora, permítame una cosa más. Vamos a cantar juntos. Reflexione en esta canción, cántela, reflexione en esto que Dios está hablando a nuestra vida. Reflexione en que Dios ha hecho un pacto con nosotros, unilateral, y que lo único que tú y yo podemos hacer, lo nos resta hacer, es caminar en humilde obediencia y morir a nosotros mismos. Amén. Vamos a cantar en esta hora. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Esta salvación simplemente es por medio de Él. Es unilateral, completamente proviene de Él. Y Él ha puesto las estipulaciones. Nada que podamos añadir, nada que podamos quitar.
Este pacto o este nuevo pacto es eterno. Su sangre nos limpia por la eternidad, para la eternidad. Es universal porque está presente para todos y cada uno de nosotros, no importando nuestra raza, nuestro estatus inmigratorio en el país. Es incondicional, pero a pesar de que es incondicional, aún así necesitamos morir. Necesitamos tener fe. Y como dije al principio, porque Dios tiene misericordia de ti, ha cumplido su pacto. Y su pacto contigo es que Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y si en esta tarde hay alguien en medio de nosotros, hay alguien que nos está viendo a través de las redes sociales y me dice: pastor, yo no soy abogado, usted habló de pactos, de leyes y todo este tipo de cosas, pero hay una cosa que yo quiero que tú salgas de aquí recordando, es que Dios tiene misericordia de ti. Tuvo un corazón grande en medio de tu miseria y la mía, en medio de tu pecado y el mío. Por eso cumplió su pacto. Entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que derramara su sangre por ti y por mí. Y si tú entiendes que tú necesitas ser parte de este pacto, lo único que te digo en esta hora es, lo único que tienes que hacer es creer en esta palabra. Tienes que morir a ti mismo. Amén. Así que ahí donde estás, levanta tu mano, permíteme orar contigo. Habrá alguien en medio nuestro. Habrá alguien en esta hora. Habrá alguien que dice: pastor, ciertamente yo necesito morir. Ciertamente entiendo que no se trata de lo que yo pueda negociar con Dios, es que ya Dios ha establecido todo. Habrá alguien. Bueno, inclinemos nuestros rostros en esta hora. Señor, gracias te damos en esta mañana, tarde ya. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios del cielo, porque tú has hecho un pacto incondicional con nosotros. Un pacto universal que alcanza a cada uno de nosotros, Señor. Y lo único, Señor, que tenemos que hacer para este pacto no es negociarlo contigo. No es entrar en un argumento, Dios del cielo, de cómo lo vamos a alcanzar o no lo vamos a alcanzar. Simplemente lo único que tú esperas de nosotros, Padre Santo, es que decidamos, tomemos una decisión de morir a nosotros mismos. Señor, hoy te presento a cada una de las personas que está en medio nuestro, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Yo te pido y te suplico en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas y que sigas permaneciendo fiel en cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, Dios del cielo. Hoy, Padre Celestial, nos paramos delante, Señor, de ti y de tu presencia, reconociendo la decisión, Dios del cielo, que necesitamos tomar: morir, para que ese pacto pueda ser cumplido en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por tus pactos, Señor. Gracias por los pactos que has hecho con los hombres desde el principio, Padre Celestial. Gracias porque el pacto que hiciste con Noé nos ha mantenido, Dios del cielo, vivos y sostenidos hasta ahora. Pero más aún, gracias por el pacto que has hecho con tu Hijo Jesucristo para beneficio de cada uno de nosotros como pecadores. Iglesia, a ti te digo que Jehová te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga paz. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Y que podamos salir de aquí entendiendo claramente que Dios es un Dios de fidelidad, que Dios es un Dios de amor, y por eso nos ha entregado un nuevo pacto. Y ese pacto es Jesucristo. Dios te bendiga.